Muy buenas, ¿cómo están? Es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí, Emilio Perina, estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia, el programa de radio, el espacio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, abogados, profesores, oftalmólogos, médicos, libreros, licenciados en ciencias políticas, economistas, en fin, cualquier profesión, porque no creemos que la historia sea solo una cuestión de los historiadores. De profesionales, claro, de la historia. Claro, este es un punto. Porque hay que agregarle otra perspectiva al relato. Bueno, como decía mi amigo Félix Luna, todo es historia. Todo es historia, entonces, claro. Desde ese punto de vista, lo que sí tratamos de rescatar son trabajos que de alguna u otra manera se refieren a algún aspecto de nuestro pasado, de nuestra historia, que nos ayuden a comprender cómo llegamos a ser lo que somos hoy. A veces lo hacemos con la historia nacional, a veces lo hacemos con la historia universal. Algún programa hemos hecho sobre Edad Media que me gustaría volver a hacer. Hace poco unos programas sobre la Primera Guerra Mundial que me están reclamando por correo que sigamos trabajando la Primera Guerra Mundial, que estamos aproximándonos al centenario, ¿no? Bueno, pero el libro de hoy también, es decir, nos escapamos de la historia argentina, ¿no?, que es nuestro fuerte, pero estás pintando una época que es apasionante de todo punto de vista, bueno, que es los fines del siglo XIX. Déjame que haga la parte parroquial y que cumpla con todo lo que tenemos que decir, y enseguida presentamos al autor y al libro de hoy. Les tengo que recordar, como siempre lo hacemos al comienzo del programa, que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y que va a estar en internet en un futuro relativamente próximo a esta emisión, que hay dos vías de escuchar o ver los programas anteriores, que es entrando siempre a Facebook, desde una cuenta de Facebook. Bueno, van a Facebook de Olmo Ediciones, allí linkean programa Tenemos Historia y van a encontrar los programas más antiguos. Recordemos que ya vamos por nuestro 9º año haciendo este programa. Y luego la otra vía también en Facebook es directamente Tenemos Historia, y allí van a encontrar los programas más recientes. Esto es por una razón de peso de los programas, y creo que pronto vamos a tener que habilitar una tercera vía, porque vamos acumulando programas y nosotros esperamos seguir haciendo esto algunos años más. Finalmente, también recordar que tengo mi casilla de Twitter, @Emilio Perina, si alguno quiere escribirme o sugerirme algún tema. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un libro que está entre la novela y el ensayo, ¿no? Porque, y la historia, y el relato histórico, sí. Pero es novela, está aclarado que es novela. Y al mismo tiempo tiene una fuerte vinculación con La Marea de los Tiempos, tu último libro, y todo lo que tiene que ver con las visiones que despierta un cuadro, una pintura, y la pintura como relato también de su tiempo, de su historia, del momento en que el artista plasma en esa tela algo que tiene que ver, o un mensaje para dejarnos hacia el futuro, ¿no? Me parece que el libro en cuestión se llama Variaciones Turner, y lo escribió Danilo Albero, que nació en Mendoza en 1947, que ha publicado libros de cuentos Estación Borges y otros cuentos en 1994, El mejor cazador en el 2000, las novelas Confesiones de un dandy en 1997 y Jorge Newbery, El señor del coraje, en 2003. A él le hicimos una entrevista en ese entonces. La verdad es muy bueno el libro de Jorge Newbery. Es iluminador, es otra perspectiva de lo que tenemos la historia de Jorge Newbery. Ha ganado un montón de premios, y acá se trata de un cuadro de Turner, El combatiente temerario, que es remolcado a su último fondadero para ser desguazado, ¿no? De un barco de guerra. Un barco de guerra. Y a partir de ahí lo que vamos a enterarnos es, toda la historia que hay detrás del cuadro y detrás del barco, ¿no? Y de otros barcos. Todo en Inglaterra industrial y todo en Inglaterra victoriana. Danilo Albero, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Tenemos Historia. Y realmente yo decía hace un ratito que no terminé de leer el libro, que pude leerlo a las apuradas, pero que es un libro con un cruce de lecturas y temarios que requiere concentración, y a mí me pareció muy interesante. Gracias por estar con nosotros hoy acá. Soy yo el que le agradezco la invitación, y estoy a vuestra disposición. Vamos a
presentar el programa y vamos a entender un poco qué hay detrás de esta novela que nos puede ayudar a comprender una época. Estamos una vez más con un amigo, con Daniel Valvero, que nos está deleitando con un libro realmente. Mira, hacía mucho tiempo que yo no me pasaba como un libro que quería volver a casa para terminar de leerlo. Y esta variación externa tiene una serie de coincidencias, un poco lo que vemos con él en su momento, de que la elección de la tapa, que coincide con el último libro que yo publiqué, que es La marea de los tiempos, y justamente habla de este cuadro de Turner sobre el desguace del temerario, ¿no? ¿Por qué? Es decir, vos empezás ahí y terminás en otro lado que iremos viendo. Este es un libro que es una pintura de época, es una pintura, digamos, de la Inglaterra victoriana fundamentalmente, del mundo en expansión, de la tecnología en expansión, de la revolución industrial y sus consecuencias, y algunos personajes notorios que, bueno, él los va describiendo a lo largo de esta novela, porque es una novela, ¿no es así? Absolutamente, digamos, yo te diría que, perdón por el adjetivo que me aplico, que sería como el arte de la ficción. O sea, el libro tiene elementos absolutamente reales, que es el barco, el constructor, el análisis de ciertas maneras de pensar del siglo XIX, que a mi entender ha sido un siglo trascendente en la historia de la humanidad. Sí. Y es la bisagra de la historia de la humanidad, es el siglo XIX, es decir, está anterior al siglo XIX, no hay otra, no sé, capaz que siendo más a la antigüedad, pero nosotros lo estamos viendo. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es el fruto de la imaginación de los científicos del siglo XIX o de los escritores del siglo XIX, que Verne nos hablase del submarino, del cohete a la luna, que pensasen que la humanidad podía llegar a dar ese gran salto. Empezó con la imaginación, pero terminó con la realidad. No, absolutamente. Y te digo una cosa muy curiosa, porque parte del libro está centrado en el tendidos de cables de telégrafo submarino. Exactamente. Ayer o antes de ayer tuve una sorpresa muy, muy graciosa por una persona que conocí en la feria, un ingeniero y escritor gallego, Xavier Alcalá, que es un experto en comunicaciones, es el hombre por cuyas manos pasó toda la remodernización de los teléfonos argentinos en la época de Menem, cuando se da la actualización. Sí. Conoce muy bien la Argentina. Y él en su tesis doctoral plantea algo que yo no sabía que lo había planteado en el libro, que la gran revolución en la comunicación fue el telégrafo, mucho más que Internet. Porque dice que el telégrafo permite prácticamente realizar transacciones comerciales antes que la mercadería llegue. Lo que hace Internet es acortar ese periodo, pero el cambio de mentalidad, de la simultaneidad del mundo, que es la globalización, casi en términos contemporáneos, es el telégrafo. Y hay una cuestión muy graciosa alrededor del telégrafo. Morse, que era pintor, en realidad era pintor con ánimos inventivos. Morse trata de interesar al gobierno americano en la diseminación del telégrafo. Y los políticos y la gente decía, no, bueno, pero si llega un día después, da lo mismo. Y le dice, bueno, vamos a hacer una prueba. La primera prueba de telégrafo la hace Morse en primarias que se realizaban en Baltimore y transmite los resultados de la primaria a Washington. Y ahí es donde los políticos se miran y dicen, lo que está pasando en Baltimore ya lo sé ahora, esto vale la pena. Y ahí es en donde empiezan a promover al telégrafo como medio de comunicación, cuando los políticos se convencen de que pueden estar informados instantáneamente. ¿Sí? Después vino todo lo demás. Efectivamente, inclusive también el mundo de los negocios. Bueno, vamos al origen de la literatura. El origen de la palabra escrita no es la poesía, son tablas de contabilidad y tablas de control de guardia de los ejércitos. O sea, era muy importante. La escritura cuneiforme era era básicamente saber cómo administrabas una sociedad, cómo guardabas el trigo, cómo ordenabas los turnos de guardia de un ejército, y después pasa a cumplir una función poética. Así que la palabra tiene que quedar escrita como una necesidad documental más poética. Por supuesto, la poesía después alcanza vuelo propio usando de la palabra, pero así como, el cine cuando comienza
copia formas teatrales y encuadres pictóricos, pronto toma un lenguaje absolutamente autónomo, pero decir que el cine surge como séptimo arte, no, el cine es una manera nueva de ver imagen en movimiento que copia otras formas. Y bueno, y acá con el telégrafo y la escritura pasa algo semejante. Bueno, pero de todas maneras nos desviamos de al menos el tema inicial, que es este desguace del Temerario. El desguace del Temerario, recordemos, el Temerario era un barco gemelo que tenía dos barcos gemelos. Uno era el Agamenón y el otro era el Victory. El Victory es el barco enseña de la tropa de la flota de Nelson en Trafalgar, y es donde muere Nelson cuando está ganando la batalla, esta gran batalla naval que le da la hegemonía de los mares de Inglaterra y que permite los momentos de independencia americanos, porque España no puede estar defendiendo sus colonias. Estos tres barcos fueron fabricados en forma simultánea. Uno era el Temerario, que teóricamente estuvo en la batalla de Abukir, en la batalla del Nilo, sí. y no estaba. Aparentemente en el parte de Nelson no figura el Temerario, y un amigo que ha hecho una reseña para la revista, la continuación de Punto de Vista, no me acuerdo, Bazar Americano, sí. Y entró a indagar por su cuenta, porque hay algo que lo une a él, a vos y a mí, es un obsesivo. Y él llega descubre que la palabra fighting se la colocan después de Trafalgar. O sea, aparentemente el nombre del barco habría sido solamente Temerario, sí. Sí, pero a su vez con dos acentos, lo cual le dan un nombre francés. Entonces un barco de una historia muy extraña. Estuvo en la batalla de Abukir, pero en el parte de Nelson que yo he visto no figura nada que parezca con ese nombre. Y después el Agamenón es el otro barco que también tiene una conexión con América Latina, porque se hundió enfrente de Punta del Este. Exactamente. Todavía hay algunos, hay un restaurante en Punta del Este en donde tienen una réplica del Agamenón. Ay, no me digas. Sí. Después no podemos hacer publicidad, pero después te digo a dónde, pero está la réplica del Agamenón. Me llamó la atención encontrarlo. Claro, nadie sabe que hace una réplica de un barco inglés en Punta del Este. Bueno, el Agamenón se hundió y se rescataron algunas cosas. Lussich rescató algunas cosas del Agamenón tiempo más tarde. En el Museo de Lussich creo que hay algunos de los restos del Agamenón. Pero este Temerario es pintado por Turner en una obra que se convirtió en la más famosa y en la más conocida de las pinturas inglesas. Sí, absolutamente. Y es más, Turner no la vende en vida. Turner la tiene con él y decía que era su niña mimada. Inclusive más la presentación del cuadro de Turner fue prácticamente este tipo de obra, ¿cómo se llaman ahora? Cuando hay actuación y todo, tiene un nombre. Se me fue. Performance. Fue una performance porque se leyeron poemas, hubo veteranos de la guerra, y bueno, Thackeray le dedica una reseña sumamente interesante, sobre todo por el gran poder evocativo que tiene el cuadro y simbólico. Claro, que además, es una época que está acabando. Y un futuro que se sabe incierto. Y es más, forma parte de la última película de James Bond, porque cuando James Bond lo reciclan de alguna manera, porque él es herido, queda fuera de servicio, y cuando se cita con el técnico armero que le da el arma sofisticada, lo cita en el museo, frente al cuadro, y tiene una pequeña discusión que ve cada uno. Y James Bond le dice, veo como el reciclado de un hombre de algo pasado de época, o sea, es como una carta de sí mismo, o sea que inclusive ha entrado en el cine popular. En el cine popular. Es más, mi señora está haciendo un curso de conversación en inglés y forma parte de un folleto de conversación el cuadro, o sea que es el imaginario pictórico británico, digamos. Bueno, vamos a volver entre unos instantes con Daniel Olvero y magnífica novela, el caso Turner. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Danilo Olvero a propósito de su novela Variaciones Turner, que es un libro, una historia de capitanes de amores de mar y de tierra, sería esto, ¿no? Para pensar en otros libros. Sí, en parte, sí. Digo, el punto que me interesa plantear en función de lo que ustedes recién comentaban, era
que la construcción de estos barcos, que son más o menos de la década de 1770, estos 3 barcos mellizos, sí, más digamos, o menos ahí, le permiten a Inglaterra terminar siendo lo que todos conocimos como la reina de los mares. Y vos mencionaste recién la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, que es lo que le va a impedir la comunicación al Imperio Español, a la metrópoli con sus colonias, que y lo que va a facilitar, va a facilitar nuestro proceso de independencia. O sea, si estos barcos, si esta tecnología aplicada en estos barcos no hubiera estado en manos de Inglaterra para destruir la Armada Imperial Española, o por lo menos... Española francesa. Sí, pero sobre todo además la Armada Imperial Española era muy corrupta, muy antigua y estaba muy hecha pelota, ¿no? Los barcos se hundían, era un desastre. Todas las armadas eran corruptas. Ya lo dijo Churchill después pero la británica, de la Primera entonces, Guerra. gozaba de mejor tecnología en la construcción. No sé si gozaba de mejor tecnología, no podría ¿Alguna decirle. ventaja tenía? Porque Tenían más experiencia. Tenían más experiencia. Sí, porque los barcos no eran muy distintos. No, los barcos no eran muy distintos. Es más, es decir, si bien el barco, partimos del Fighting Temeraire, lo que cuenta es lo que pasa a ser el dominio real naval británico, y que Inglaterra curiosamente no lo ve, a partir de un gran barco que fue el Great Eastern, que es, digamos, sobre el cual se habla en realidad. En realidad, a propósito de Turner, se habla de... A propósito de Turner y a propósito del Temerario, la novela en realidad trata de otro barco, que es el Great Eastern. Exacto. Es el barco que fue el más grande del mundo durante medio siglo. Que fue prácticamente el más grande del mundo hasta el Lusitania. Y el Lusitania es del 12, creo. No, el Lusitania se hunde en el 12, pero lo construyen en el 5. El Lusitania, a raíz del hundimiento del Lusitania, entran en la guerra de los Estados Unidos. Se ha hundido en el 15 el Lusitania. Sí, el 15, en la Primera Guerra Mundial. Claro, porque Estados Unidos entra en el 16 por el Lusitania. Y lo que pasa es en realidad, a ver, que hay un mundo de barcos a vela, barcos a vapor, que están más o menos incipientes, una mentalidad del almirantazgo británico que, como se puede ver en el libro, es bastante retrógrada, y el señor Isambard Kingdom Brunel, que innova con es una innovación feroz con este barco, que es un barco que, como está en un periodo de transición, es un híbrido. Tiene paletas, como los viejos barcos paleta, tiene hélice, y por las dudas le puso velas. Y más mástiles de los que podían contarse. Y más mástiles que se podían contar, porque tenía 6 mástiles. O sea, cuando el máximo era 4, este señor le puso, 6, le puso de todo. Pero a su vez, Isambard Kingdom Brunel es el ingeniero que marca, como nadie, la evolución de la revolución industrial británica en la segunda mitad del siglo XIX. Que es el que construyó este barco. Entonces tenemos que, curiosamente, Inglaterra tiene en sus manos el manejo del transporte de ultramar futuro, que es el velero, pero el almirantazgo no lo ve porque cree que el transporte debe ser el velero, y que de metal deben ser los barcos de guerra. Hay una confusión temporaria en ese momento, donde a su vez, curiosamente, y esto vuelve a echar... digamos, más combustible al fuego, más petróleo al fuego, el hecho que Inglaterra, que se sentía dueña de los mares, se ve desterrada violentamente del mundo de las velas con la aparición de los clippers norteamericanos, que cambian radicalmente el concepto de navegación a vela en el momento. A ver, ubiquémonos. El barco de tapa es el Flying Cloud, que batió un récord no superado para unir Nueva York con San Francisco vía Cabo de Hornos. Y ese récord, asústense, fue 89 días. Pero en su momento fue la revolución del transporte vela. Entonces Inglaterra ve que Estados Unidos está dominando el mercado mundial de transporte a vela, con el último brote vital de la vela como transporte, y entra en esa competencia y descuida que tiene en mano un transporte que es absolutamente ideal, que es el barco de vapor, concebido como carguero, y de alguna manera lo va descuidando a lo largo de la historia. O sea, el Gran Oriental es un adelantado a su momento. Yo lo comparo como Cassandra, o sea que puede ver el futuro, pero nadie le cree. Entonces, esta es la gran tragedia de Isambard Kingdom Brunel, del cual agrego un detalle muy pequeño. En los Juegos Olímpicos de Inglaterra tuvo 2 marcas culturales ese lanzamiento. La primera es que se vio, y mucha gente no lo percibió, que en el momento que se plantea la revolución industrial sale un señor de galera y saluda, y dice el locutor: este es Isambard Kingdom Brunel. Cierto. En las presentaciones, estamos hablando de la presentación olímpica de Londres. Sí, sale y se saluda. El año pasado, sí. En el medio con un gran gorro. Exactamente. Una gran
un sombrero de copa. Que era su gran distintivo, porque un hombre muy bajito y usaba un sombrero de copa altísimo, como se puede ver en esa foto al lado de las caderas. Y la otra fue James Bond, que hace un salto con la reina y termina con el lanzamiento de James Bond, el agente secreto al servicio de su majestad, que corona parte de la presentación de los Juegos Olímpicos. Ahora, este Brummel Brummel era un símbolo de la Inglaterra. Por supuesto, de la Inglaterra industrial. Un símbolo, se lo usaron para las Olimpiadas. Él claro. y el hijo también. No, el padre de Marquis Zambard. Este era el que decían Bob Brummel. No, nada que ver. Estos son Brunel con doble N. En realidad, Brunel, el padre francés. Sí. El padre francés que recala en Inglaterra y, entre otras cosas, fue el hombre que modificó, que logró algo que era imposible, hacer túneles debajo del agua. El primer túnel debajo del Támesis lo hace el padre de Isambard, o sea, de Isambard V, Marquis Zambard, francés, y demoraron casi 18 años en hacer el túnel debajo del Támesis, el primer túnel debajo del agua. Que es la tecnología que se sigue usando hoy ahora acá en la ciudad de Buenos Aires para hacer los túneles subterráneos, esa tecnología. Y toda, digamos, prácticamente los principios son los mismos. Cambió la tecnología, se trabaja como son a mayor profundidad, con aire comprimido, como los buzos, pero es lo mismo. Y en ese túnel está el primer subterráneo de Londres, ese túnel que hace el papá de Isambard, ayudado por él, sigue estando subterráneo, o sea que es hijo de un gran ingeniero, y él a su vez un gran ingeniero, que a su vez fue uno de los hombres que modificó, Isambard, el hijo, o sea, el creador del Gran Oriental, fue el creador de la nueva red de trenes que une hasta el día de hoy Inglaterra. Es decir, y el Gran Oriental responde un nombre. Cuando él hace de Great Eastern Railway, una gran línea, los costos fueron altísimos. Y le dicen que está loco. Le dicen, no, pero la vamos a hacer más larga. Dice, porque la vamos a terminar en un barco, esta línea férrea, la vamos a terminar en Estados Unidos. Y ahí donde surge de alguna manera este proyecto de barco, hablemos de lo desmesurable. Es un barco que hoy se habría visto, cuyo tamaño sería un poquitito más chico que los supercargadores más grandes o superpetroleros más grandes que existen. Es un poco más chico. Pero ¿Son cuántos metros para tener? Estamos hablando de 300 metros de eslora. Sí. 3 cuadras. Como el pero, Valdés, sí. 3 cuadras. 3 cuadras. Pero 3 cuadros y 10 pisos, sí, 15 pisos. Pero en su momento era 5 veces más grande que cualquier cosa que flotaba. Imagínate que hoy en día vos ves llegar a Buenos Aires un barco de 2.000 metros de largo. Hubiera causado la misma impresión en el imaginario colectivo que causó ver este barco. O sea, era realmente grande. O sea, y esto está planteado en 1850 y concretado en 1860. Entonces, Inglaterra tiene un modelo de barco que obviamente iba a ser modificado porque la paleta desaparece en breve. Pero la hélice anda y prueba que hace innecesaria las velas. Pero es el prototipo de los grandes transatlánticos y cargueros. Y con otra cosa, que hasta el día de hoy se usa hacer muy poco, tenía doble casco. O sea que era prácticamente un barco insumergible. O sea, tenía un casco interior y otro exterior. Y el interior le permitía flotar en caso de ruptura del exterior. Una tecnología que no se ha vuelto a repetir. Una de las cosas que me llama la atención es la construcción del Great Eastern y la cantidad de muertos que se produjo por accidentes durante su construcción, de operarios, de gente que estaba viendo en eso, se zafaba una cadena y se llevaba 2 o 3 puestos. Fue una de esas cosas que realmente me llamó la atención. Las cadenas son de un tamaño impresionante. Bueno, pero se ve, ¿no? Imagínate cada cadena, eslabón es medio hombre, casi un tercio de un hombre. Estas cadenas sueltas por ahí, ¿cuánta gente murieron? Como 15, más o menos. Sí, 15, pero curiosamente, esto habla bien de Brunel. Los accidentes son, digamos, no en lo que hace a la construcción. La construcción fue sumamente segura. Los imprevistos son de afuera, porque, el barco era tan largo, y en el último viaje a Londres me enteré que en las afueras está el paseo de Brunel y está parte de la plataforma donde se construyó el barco de madera. Uh-huh. El barco es tan largo que él planea algo insólito. En aquella época no existían lo que hoy se llama dique seco, o sea, que es un lugar donde se pone un barco, se vacía el agua y se apuntala, y uno puede tener el barco en seco para arreglarlo, repararlo. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se sacaba lo que se llamaba barco en carena, se lo llevaba a la costa y se lo tumbaba de costado y quedaba media mitad. O sea, los barcos se arreglaban a lo largo, una mitad primero y otra después. Cuando se crea el dique seco, se pone el barco como en una gran fuente, se le va sacando el agua de a poco, se lo apunta y se tiene todo el barco y se puede operar ahí. En aquella época no existe el dique seco y el barco es larguísimo. Y a Brunel no se le ocurre la única idea, que era hacerlo de costado.
O sea, en aquella época los barcos se hacían de punta al agua y se los empujaba. Como ahora. Este señor lo hace de costado porque es más ancho que el río. Entonces no lo puede tirar de punta, porque si lo tira de punta es más ancho que el Támesis y pasa a la otra orilla. Entonces el señor lo construye de costado y la única manera de botarlo es empujarlo. Como quien intenta, digamos, empujar o dar vuelta un micro, un ómnibus de un carro, por así decirlo. Y es ahí donde vienen los accidentes. O sea, porque en realidad... ¿Lo fueron empujando con troncos? ¿Qué le ponían abajo? Ariete lo empujaban con cadena, lo tiraron del río con cadena, sí, con polea, y fue carísimo el costo, y todo el mundo decía lo hizo, pero no lo va a poder poner a flote, y efectivamente lo puso a flote, y cuando lo puso a flote, flotó todo el tiempo que pudo, y destruirlo costó más trabajo que construirlo, porque estaba tan bien hecho que para desarmarlo tampoco había tecnología. Fue un caso insólito. Inglaterra tiene semejante monstruo por el cual pasa la historia de la ciencia y del arte del siglo XIX, pero toda, y de alguna manera no lo ve. Bien, vamos a hacer acá la segunda pausa musical del programa del día de hoy y seguimos conversando con Danilo Albero sobre su novela Variaciones Turner, y esta construcción de barcos y todo lo que implica. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Danilo Albero, y estamos hablando de barcos, a propósito de su novela Variaciones Turner, que tomando un cuadro de Turner, El combatiente temerario, a su último fondeadero, el cuadro es 1838, en realidad estamos ahora hablando de otro barco y las circunstancias. Claro, pero lo que es bueno es cómo se reconstruye el poderío naval y las comunicaciones navales en el siglo XIX, que fueron lo que acortaron las distancias, permitieron el comercio, es decir, hasta modificaron la geografía, porque las maderas, los árboles a 50 kilómetros de la costa en Europa no existen. Claro, porque todos se convirtieron en barcos. Todos se convirtieron en barcos. Pero bueno, yo tengo los robles de Eslavonia, todas esas cosas fueron haciéndose conocidos por un lado y desapareciendo por otro, devorados por la industria náutica. Y esa industria náutica que es el anticipo de la globalización, ¿no? Exactamente. Absolutamente. Hay un capítulo en la segunda parte que se llama Un destino no previsto, y yo tengo curiosidad de saber de qué se trata. Bueno, fíjate, eso... Porque en el comienzo recién explicaba que era la continuación de una línea de ferrocarril y que el barco iba a llevar carga y pasajeros desde el final de esa línea de ferrocarril hasta distintos destinos. Estados Unidos. No, perdón, tiene dos partes. Ese barco se construyó y existió ese barco. Él construyó ese barco. Este barco, el Great Eastern, es otro proyecto posterior que él tiene, porque ese barco existió y operó efectivamente. El Great Eastern, él lo plantea, ¿por qué el gran oriental? Porque el barco, a ver, estamos hablando de 1860, por favor, ubiquémonos, sí, ¿no? Eso es muy importante. Estaba pensado para ir sin repostar combustible en Sudáfrica, desde Liverpool hasta la India. O sea, este señor construyó un barco con una capacidad de carga enorme porque tenía previsto llevar 3.000 pasajeros, lo mismo que el Queen Mary 60 años después o 70 años después, pero como un gran transporte de carga que a su vez llevaba su propio combustible. Entonces él lo planea como un transporte de larga distancia. Y él, cuando hace todo su análisis, porque Brunel muere de este barco por la serie de quiebras, compañía que él debe armar, porque era un hombre muy seductor. Todo por acción. Todos por acción de seducirlo. Plantea este barco y la gente se pone, es decir, los inversores se ponen locos, porque la India es la joya de la corona de Gran Bretaña y a su vez un gran mercado de todo tipo, tanto de productos, el té de China y todo de Ceilán, todo lo demás. Y él dice en los considerandos, el tamaño y la magnitud de este barco de ninguna manera lo van a hacer operables con los puertos de la costa este de los Estados Unidos. Señores, estoy haciendo un barco para dar la vuelta al mundo. Y ustedes me están planeando que llevarlo a Estados Unidos, que es de hecho donde el barco posteriormente tiene su vida útil como barco carguero, no es rentable. Después del lanzamiento, Isambard Kingdom World tiene un infarto y muere. Y el barco queda ahí a medio armar, casi listo por navegar, y los inversores, que tienen una ceguera total al tema, dicen, bueno, lo arreglamos con Estados Unidos, lo mandamos a la costa este,
lo usamos medio como circo flotante, la gente va a pagar, ¿quién no pagaría? Para ver esto, si claro, te dicen, ver un barco imagínate tan grande, que claro. llega a Buenos Aires un barco que mide medio kilómetro y medio de largo, ¿te das cuenta? Si un barco moderno mide 300 metros, 5 veces más largo son 1500 metros. Imagínate que llega ¿quién no va a pagar para visitar ese barco? Entonces, con lo que vamos a recolectar en Estados Unidos, con gente que lo visita, más alguna mercadería que lleve, un barco rentable. En la práctica nunca fue rentable. Es más, fueron tan ciegos que por no terminar de construirlo, no aprovecharon el gran negocio de la época, que fue, negocio en el buen sentido, que fue el transporte de inmigrantes de Europa a los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos está ávida de inmigrantes, en parte por la guerra civil, en parte por la conquista del oeste, en parte porque ellos tienen claro que esa famosa teoría del destino manifiesto, que Estados Unidos debía poblar las dos costas. Entonces tienen las grandes praderas del medio. Y si para ellos gobernar es poblar, se convirtió en una realidad mucho antes que para nosotros. nosotros. Absolutamente. Pero todo ese transporte, que fueron millones de inmigrantes, semejante barco acondicionado como barco de transporte para llevar 3.000 pasajeros de primero a segunda y para tercera, podría ser más, también fue desaprovechado. O sea, la única posibilidad que... El combustible del barco era carbón, ¿no? Absolutamente. Eso porque también, digo, si estaba pensado para dar la vuelta al mundo, la capacidad de transportar carbón era enorme. Montañas de carbón. Claro. Una pequeña mina de carbón, porque es muy interesante, porque acá estamos hablando de quiebras, porque a veces parece que tenemos la falsa impresión de que las burbujas financieras, las quiebras y todo eso es un producto del siglo XX, y en realidad es más viejo que el sol. Quebraban los griegos y los romanos, quebraban, pero acá empieza toda la parte institucional. Yo te voy a decir, las crisis no son una característica única del capitalismo, sino de la economía, de la historia de la humanidad. De la característica humana, claro, porque en realidad la mayor parte de la crisis está hecho por una condición humana que se llama codicia. Es decir, yo quiero más de lo que puedo tener y empiezo con los problemas. Acá hay que pensar en ese momento los movimientos de capitales que hubo en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense que todos los ferrocarriles del mundo, literalmente, se construyeron en ese momento. Había enormes especulaciones acá en la Argentina, en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se juntan los dos ferrocarriles, no me acuerdo, que venía por el oeste y por el Pacífico, este, el del Pacífico al Atlántico, los chinos de un lado, los negros del otro, juntan el ferrocarril en el medio de... creo que era Arkansas, no, de Kansas, por ahí. Acá toda la especulación alrededor de la construcción de los ferrocarriles, que lo compraban, que lo vendían, que ponían capitales argentinos, después aparecían los capitales ingleses, 90, ¿no? Es eso. Parte de la crisis del 90. Europa tuvo una recesión muy importante entre la crisis de alrededor de la década del 70 al 80, justamente porque habían quebrado 2 o 3 compañías ferrocarrileras, y por estos emprendimientos de que se ponen a construir barcos monstruosos que estaban al borde de la capacidad tecnológica de cada país. Entonces, ese momento, es decir, que es lo gracioso decir, porque nadie lo estudia desde el punto de vista... Nosotros estudiamos las guerras, pero no estudiamos los desencadenantes económicos de las guerras. Las guerras son intercambios económicos a través de métodos violentos. Y terminan en una serie de enfrentamientos a lo largo de Europa, que es la guerra de 1870 entre Francia y Alemania, porque Alemania quería más. Sí. Antes de eso, los ingleses contra los rusos en Crimea. Le digo que es un tema que viene a colación, porque es un tema que evidentemente no terminó de arreglarse, porque ahora no sé si hay una relación entre la guerra de Crimea y estos barcos, ¿no? Que vos querías tocar. Bueno, eso es mejor que lo cuente Danilo. Bueno, a ver. Lo que sintetiza el barco de alguna manera es que la tecnología hacia la mitad del siglo XIX ha alcanzado un nivel único en la historia de la humanidad. A ver, porque Leonardo da Vinci consigue una máquina voladora, pero no la puede realizar. Hay proyecto. Es por primera vez en la historia donde la imaginación creadora tiene el soporte técnico para realizarlo. Esto es clave. O sea, el señor San Barquindombrone se propone un barco larguísimo y lo puede hacer. Ese barco lo podría haber pensado Da Vinci, pero no se podía hacer. Entonces, se da una cosa muy importante, que es la imaginación del científico corre paralela con la tecnología. Pero la mentalidad del hombre todavía no está adaptada, y menos de los políticos a eso. Entonces se les escapan montones de variables.
en la medicina, o sea, hasta Pasteur se creía en la teoría de la generación espontánea, o sea, bueno, pasan cosas terribles. ¿Y por qué la guerra de Crimea funciona como articulación de todo esto? Porque es la suma de la estupidez de una clase dominante que no puede ver ciertos cambios tecnológicos en un momento que ha cambiado todo. Entonces, la guerra de Crimea es un entretelón muy interesante, es el interés de expansión del zar de Rusia sobre el Imperio Otomano por un problema que ha ocurrido en Jerusalén, en la Ciudad Santa, y el Papa, en vez de pedir una reivindicación para el zar, en vez de pedir una reivindicación para la Iglesia Ortodoxa, se conforma con manejar el Mar Negro. Entonces los turcos no quieren, entonces le piden ayuda a los cristianos. Hay una coalición de estados que apoyan y van a la guerra de Crimea. La guerra de Crimea prometía ser una guerra normal, ocurre en 1854, pero hay una cosa, se seguía pensando en la importancia de las cargas de caballería. Como las guerras napoleónicas. Como la guerra napoleónica. Y que hasta por ahí nomás, porque eso es parte del heroísmo. Los que más o menos entendemos de esto sabemos que por brillante que sea una carga... La guerra de Crimea ya se inscribe en lo que empieza a ser las guerras industriales. Bueno, ahí vamos. Muy bien, muy buena acotación. Y hasta por ahí nomás, Omar, porque lo que sabemos de esto, sabemos que por feroz que sea un cuerpo de caballería, un batallón de infantería bien armado puede dar cuenta de la carga de caballería. La caballería siempre fue, y sobre todo desde esta época y en adelante, la Guerra Civil Americana, la Guerra del Paraguay, siempre fue el brazo explorador. O el intimidatorio en la retirada. El intimidatorio o defendía la retirada. Puntos concretos. La batalla en sí no dependía de la carga de caballería, dependía de la fuerza de infantería. Acá lo que pasa es que también tenemos idealizada la caballería porque hubo una guerra, pero las guerras civiles argentinas eran guerras chiquitas, eran con 1000 pico, 2000 personas, no es para tanto. Entonces ahí podés tener escaramuzas. Ahora, cuando estamos hablando de una batalla donde vienen 100.000 personas de frente, y ahí tenés que usar infantería. La caballería es un problema. O tecnología. Entonces, pero igual siguió, porque el mismo rol lo siguen teniendo hasta en la Segunda Guerra Mundial los polacos. Exactamente, cuando cargan con lanza contra los tanques de Guderian. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene la guerra de Crimea y todos los generales están formados con la concepción de la guerra napoleónica. Se resuelve con una carga de caballería. Y la carga de la brigada ligera ocurre en una trampera ideal. Es una especie de valle cercado por 2 hileras de montaña. Al frente hay cañones rusos. Es un ancho más o menos de 500 metros. En las colinas hay cañones rusos y hay una cosa peor. Están los rusos equipados con el fusil Minié, que es un fusil que hasta el día de hoy tiene una precisión bastante acertada en un rango de unos 800 metros, ya que es un fusil prácticamente de un sniper. Y están los rusos, que si bien algunos no tendrían puntería, pero hay una masa de infantería dispuesto a tirar con sus fusiles contra los ingleses, que cargarían de frente, pero no cargarían de frente contra la nada, contra una muralla de cañones. Y a su vez en las colinas también hay cañones. Entonces, en la batalla la cosa no está clara, qué hacemos y qué no hacemos, y Cardigan, que era un exagerado y un desmesurado tal, carga de caballería, así como si fuera Murat. De una carga de caballería, no. Listo. Error en las transmisiones de mando, las órdenes atravesadas, no es claro y aparte, y algunos son muy pavos. En el cine se debió ver mucho más lindo. Les tengo que interrumpir porque necesitamos hacer la última pausa musical y después terminamos de explicar alguna cuestión más de esta carga de caballería. Vamos a la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos conversando con Danilo Albero sobre su novela Variaciones Turner. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado y que va a estar en internet. Entran a Facebook, allí buscan el Facebook de Olmo Ediciones, programa Tenemos Historia, y van a encontrar los programas más antiguos. Como ya vamos por nuestro 9º año, tuvimos que abrir en Facebook un link que es directamente Tenemos Historia, y allí están los programas más recientes. Y hoy estamos conversando con Danilo Albero a propósito de distintas cuestiones que sugieren y aparecen en su novela Variaciones Turner. Y habíamos quedado en medio de la carga de la brigada ligera, ¿no? Que además vamos a explicar que se llama brigada ligera porque había una brigada pesada que eran los caballos más pesados, más percherones, que eran menos veloces, pero porque que servían usaban para empujar. Aparte coraceros, usaban soldados con coraza. Acá no, lo van sin coraza. Es velocidad lo que se buscaba. Exactamente. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la historia? Muy simple, una serie de suma de golatrías y de soberbias y errores de cálculo
Una masacre, va. Finalmente. Sí, un señor resuelve cargar contra eso. Y pasó una cosa esperable. De entrada los rusos tiraron con bala de cañón, pero tiraron 18 andanadas, se calcula, pero las 3 primeras fueron con bala de cañón. Todas las demás fueron con metralla. Con metralla, sí. Es decir, metralla, rompe la bala. O cuando se rompe la bala, se fragmenta. Es decir, acá, rápidamente es muy grosero el mismo efecto de la ametralladora. Cargar contra un arma, un poder de fuego. Entonces, parten 670 y vuelven 200. O sea, se pierden en 10 minutos, que entre que van y vuelven. 400 bajas. 400 bajas. Esto llega a Inglaterra por la noticia de un gran corresponsal de guerra, que en Crimea se inaugura el corresponsal de guerra, que ya ha denunciado todo lo que ha pasado en la guerra de Los Crimea. errores de esta guerra. Y otra cosa terrible. La deficiencia, inclusive extraña, porque la medicina está un poquito más avanzada, de la atención médica, la gente que se muere. Bueno, acá surge la figura de Florence Nightingale, Exactamente. la primera gran enfermera, La que primera ella, como no estaba de orden militar, le decía a los generales lo que tenía ganas. Absolutamente. Mientras que los demás médicos estaban dentro del orden militar, entonces no podían discutir mucho. Absolutamente. Y aquí aparece el constructor del barco, que cuando ve esto dice, acá hace falta urgente un hospital. Y construye un hospital prefabricado para la guerra de Crimea, que se podía transportar por 10 hombres y desarmar por 10 hombres, y podía albergar unas 150 personas, que tenía un sistema primitivo de aire acondicionado con humidificador de aire. Entonces todo este ingeniero diseña un hospital de campaña que se arma con tornillos. O sea, un prefabricado, digamos. Y que atiende a los de la carga ligera, ¿viste? ¿Viste que te ahora. a ver? Entonces, ¿por qué lo que está ya acá en la carga de la brigada ligera? Que la mentalidad retrógrada de los militares, que no están de acuerdo, que entienden que están en los albores del siglo XX, digamos, en lo que serían los pre-albores del siglo XX, ordenan una carga estilo convencional contra armas totalmente modernas para su época. ¿Y qué tiene que ver con la Primera Guerra Mundial? Que es exactamente el mismo error que prevalece en la Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, claro. Se mantiene la idea de carga frontal de infantería contra barreras y barreras de alambrada. Es lo que habían aprendido en las academias militares, entonces los cambios tecnológicos a veces no están Claro, en lo que uno pero aprende. ahora en vez de cañones con metralla los espera la ametralladora. El primer día de Verdún mueren en horas 70.000 soldados británicos. Y encima los británicos han tenido un error de concepción garrafal al hacer el enrolamiento de los soldados, que se llamaba las Pal Brigades. Ellos tenían idea que si uno enganchaba todo un barrio junto, Claro, o grupo de amigos, ese batallón iba a tener mayor unidad defensiva. En Verdún, en 17 minutos, se quedan un barrio entero sin hombre en edad militar. Imagínate que desaparece Palermo en 20 minutos. Palermo, que es mi barrio, cualquiera, Caballito, porque los muchachos de Caballito forman parte. Y ese concepto, digamos, de masacre se origina en la guerra de Crimea, porque no han entendido. Bueno, es que el concepto de masacre, de vuelta, también pasó algo parecido, pasa en la guerra del Paraguay, la guerra civil española tiene lo mismo, la guerra civil americana, perdón, tiene lo mismo, la de Crimea tiene lo mismo, porque es el heroísmo entendido como se peleaban ante las guerras frente a la maquinaria, a la maquinaria industrial. Pero quiero volver al barco, porque nos estamos también la quedando carga de la sin brigada tiempo. ligera, y Sí. bueno, y curiosamente, la carga de la brigada ligera es vista por un poeta con un poema espectacular, que es el poema es bellísimo, La carga de la brigada ligera. Claro, ahí entra la épica, entra la literatura. Ahora y después se termina convirtió en el un acto cine. de heroísmo. Y después termina en el cine con la mucho película de Errol más Flynn, linda buenísima. con Errol Flynn que lo Claro, que fue la pero realidad no, que fue la la realidad. el verso es hermoso. Sí, la poesía hermosa, aparte los primeros versos imitan el comienzo de un galope, ¿no? Ese uno se entiende que los caballos en la métrica, en el ritmo, que empiezan a cabalgar. Entonces agarra a Tennyson, eso que es un error de la imbecilidad humana, la tecnología, la soberbia, y lo transforma en un poema épico que, según no me equivoco, hasta los años 50 había competencias en los colegios ingleses Claro, para de por citar la decirlo. memoria. Sí. Es el poema del heroísmo británico de lo que fue un desastre técnico. Creo que fue un desastre. Bueno, técnico. yo quiero volver al barco, volver al gran... Al gran, al Great Eastern. Great Eastern, sí. Porque esteño sería, el gran esteño. El gran esteño, claro. Y preguntarte primero si alguna vez fue a la India, cuál era el objetivo original, ¿no? Sí, cuando se vio que el barco no había fracasado en todos los intentos, Inglaterra, que se descubre que el telégrafo submarino es el medio de comunicación del futuro, el telégrafo y el telégrafo submarino, el único vehículo en el mundo capaz de albergar la cantidad de cable necesario para unir continentes era este barco. Es decir,
En el primer intento de cablearlo con Estados Unidos se hicieron algunos empalmes. En el segundo se hizo una pieza única. O sea, el barco se cargó un cable de ¿cuánto era? Como 50, de 30 no, era chiquito. Tenía poco más de un dedo. Pero el largo de ¿cuántos miles? 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Una sola bobina de cable que la dejaron en Irlanda y la llevaron hasta New Brunswick, en Canadá. Una sola cosa. Posteriormente se investigaron empalmes. Tendió un par de líneas, hizo líneas más cortas, hay una más, pero la gran épica era que Inglaterra no tenía una línea telegráfica directa con la India. Dependía de un tráfico que salía de Londres, pasaba por París, va surcando Europa, cruza Turquía y llega a la India, siendo que los mensajes van en inglés, los recibe un francés que puede no hablar inglés, lo mal traduce, después lo agarra un italiano, y cuando llegaba a la India llegaban cadáveres exquisitos en el sentido, digamos, surrealista. Entonces Gran Bretaña dice, hace falta una línea de cables absolutamente británica, y exactamente se hace vía Estrecho de Gibraltar hasta la costa, lo que sería Palestina, por tierra, y de ahí empalma en el Golfo de Adén con el tramo más largo, que es Golfo de Adén, Bombay. Entonces Great Eastern parten un par de barcos que van por el Mediterráneo haciendo ese cableado. Y la parte más pesada, que sería Golfo de Adén, la India, la lleva el Great Eastern, que zarpa de Londres vía Cabo de Buena Esperanza hasta la India. Bueno, nos vamos, perdóname, quedando sin tiempo, así que yo quiero hablar del último fondadero del Great Eastern. Ya estamos entrando en los últimos minutos del programa de hoy. Lo que pasa es que el final es un final... a mí me encantó ese final. A mí me encantó porque aparte es un mensaje, no uno lo puede decir, pero realmente creo la expectativa de que el que lo lea disfrute hasta las últimas palabras son iluminadoras. Al menos a mí me encantó ese final. Por eso es que mucho el fondadero no podemos con hablar. Algo de que se dijo a lo largo del programa, que fue más difícil destruirlo que construirlo. Absolutamente. Era prácticamente imposible destruir semejante barco, porque una tontería, no existía el soplete de óxido de acetileno. El señor que lo construyó no pensó en destruirlo. Vamos a hacer una comparación muy tosca y a lo mejor un poco macabra. La diferencia entre el Empire State y las Torres Gemelas es clara. El Empire State es un edificio construido con una tecnología a prueba de todo. Es decir, el Empire State en el año 46 sufrió el impacto de un B-29, un bimotor norteamericano, en el piso 42, que se incendió el Empire State de allí para abajo y tardaron como 8 años en arreglarlo. Y no se cayó, se comió un bimotor cargado de combustible. Las Torres Gemelas se desplomaron como un castillo naipes. Este barco fue construido a la manera de la vieja tecnología, que cuál es sobredimensionar las catedrales, los puentes romanos, o sea, ante la duda que esto se caiga, lo hago 10 veces más robusto. Los acueductos romanos siguen funcionando, las catedrales siguen sin caerse. Este barco fue construido así, no se le ocurrió al hombre que había que desarmarlo. Y cuando hubo que desarmarlo, como los remaches se colocaban a mano, y tuvo 3 millones de remaches, y no existía el soplete 3 millones de remaches, es decir, fue 3 millones de figurativa. Fueron 3 millones de remaches. Bien. Hay que imaginarse 3 millones de remaches. Sacar cada remache a mano. A mano, no hay otra forma. Bien, realmente ha sido muy interesante compartir con Danilo Albero su novela Variaciones Turner. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Danilo, por acompañarnos hoy, y esperamos que vuelvas con algún otro trabajo. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Ya no hay mucho tiempo, no sé si te quedó algo. No. Bueno. Léanlo porque realmente a mí me fascinó. Sí, lo encuentran. Editó Bajo la Luna, ese es el sello editorial, Variaciones Turner, de Danilo Albero. Chau, hasta la semana que viene.